Buenos días, bueno, es un gusto para mí estar de nuevo por acá, en este espacio de nuestras charlas mensuales. Este es nuestro primer encuentro, este es nuestro primer encuentro, es nuestro primer encuentro del año, nuestra primera charla. Bueno, la idea que tengo para este ciclo de charlas, yo generalmente no acostumbro llamarlas conferencias, es que hagamos como una especie de viaje circular. Vamos a partir con una pregunta, que es la que les propuse para hoy, y vamos a llegar a esa misma pregunta. No digo vamos a llegar a esa respuesta, porque la pregunta es cómo continuar después de que se ha perdido un ser querido, cómo seguir adelante, cómo seguir con la vida cuando se ha perdido una persona tan significativa y tan especial en nuestras vidas. Y es que en el duelo surgen muchísimas preguntas. Eh, digamos, surgen muchísimas situaciones difíciles y complicadas. Y el asunto es que muchas de esas preguntas no van a tener respuestas. En mi experiencia y en lo que yo he ido leyendo, hay una anécdota de una mujer que dice que parte de su proceso, más que buscar la respuesta, fue a acostumbrarse a vivir con el hecho de que no iba a haber una respuesta, ¿sí? Pero eso no significa que no nos podamos hacer las preguntas. El hecho de que no tengamos esa respuesta, digamos, la precisa, total y satisfactoria, no significa que no nos podamos hacer las preguntas. Es más, yo creo que hacernos las preguntas nos ayuda a movernos en el duelo. Entonces, como les decía, esa pregunta es, ¿cómo hago para continuar en esta vida sin la presencia de esa persona tan especial y tan significativa? Entonces, la idea es que vamos a hacer un viaje, vamos a emprender un viaje mensual con estos encuentros que, como les digo, no son charlas basadas en tanto en la teoría, sino más en la experiencia, para llegar a una construcción personal de esa respuesta. Es una construcción personal. Anoche precisamente cuando estaba ya pues a punto de, de dormir, estaba pensando precisamente en este espacio que hacía un rato que no compartía con ustedes pues por motivos de fuerza mayor. Y yo decía, bueno, yo puedo hacer esta charla de dos maneras. Puedo tomar toda la literatura que yo he estudiado y a la que tengo acceso, o puedo basarme en la experiencia y en la clínica, ¿sí? Generalmente siempre recurro a revisar los textos, a revisar la bibliografía y a tratar de hacer una especie de conferencia. El asunto es que cuando hago eso, yo no me siento como yo. Siento que estoy como siguiendo un libreto, estoy siguiendo como una especie de estructura muy acartonada. Y como les digo, es como cuando uno se pone una ropa que le queda grande o que le queda estrecha. No me siento cómodo. Dije, no, pues mi camino es hablar desde el sentir, desde la experiencia, desde los aciertos y también desde los desaciertos. Porque pues en 17 años que llevo en este espacio y acompañando, me refiero acompañando procesos de duelo, pues claro que hay muchas incógnitas, hay muchas preguntas que para mí como psicólogo tampoco he podido responderme y también he cometido errores. Y quisiera compartir con ustedes precisamente lo que ha sido ese viaje. Esa pregunta que yo les propongo también me la hago como psicólogo. O sea, ¿cuál sería la manera más adecuada de poder acompañar a alguien que ha perdido a ese ser querido, que viene a consulta o que viene a un grupo de apoyo con esa ausencia, con esa falta, con ese dolor?
cómo poderle dar consuelo, cómo contribuir a su bienestar, cómo lograr que esa persona salga de ese espacio de consulta y salga de ese espacio de grupo tranquila o más tranquila. Y algo que pues he encontrado y que pues debo reconocer es que muchas veces no tengo una fórmula que diga esta es la manera para que esa persona salga más con más tranquilidad, más renovada. No la hay, no la he encontrado. Pero eso no significa que entonces los espacios de consulta o los espacios de acompañamiento grupal sean inútiles. Hay que cogerlos con mucho cuidado, y esto sería pues una invitación a mis colegas psicólogos y a las personas que trabajamos pues, en el área de la salud emocional, porque a veces somos o pretendemos dar como soluciones, tener recetas, decir qué es lo mejor y nosotros no lo sabemos. Sabemos que puede obstaculizar, sabemos que puede dificultar un proceso de recuperación, sí, claro, pero decir esta es como la pastilla o esta es como la estrategia que usted va a usar y con la que se va a recuperar, como cuando a uno le dan una fórmula, una receta médica, tómese tantas en tal hora, por tanto tiempo, y si no hay cambios viene, o algo por el estilo. No, eso no lo vamos a encontrar. Pero repito, no significa que los espacios sean inútiles o que sean sin sentido. Sin embargo, fue muy particular. Yo les decía que haciendo la revisión bibliográfica y retomando apuntes y encontrando cosas que hay en la literatura de duelo, siempre vuelvo para mí, al texto inicial. Para mí es mi texto inicial, ¿sí? Este texto que se escribió por allá en 1915, fue publicado en 1917 por Freud, que se llama Duelo y Melancolía. Él empieza, es un texto, pues, a comparación de otros que él ha escrito, corto, no es tan largo como los otros ensayos que él acostumbraba a escribir. Bueno, él escribía sobre diferentes temas y cuando comienza a escribir sobre el duelo y escribe precisamente Duelo y Melancolía, es un texto que uno ve y no es muy extenso. Y él ahí hace unos señalamientos muy puntuales que al día de hoy, más de 100 años después, siguen siendo vigentes. Lo principal a tener en cuenta de ese texto es que el duelo es un trabajo. Él lo señaló, pues, claro, basado en su experiencia, basado en otros autores y basado pues en sus estudios, él señaló y aclaró y enfatizó, el duelo es un trabajo. Y cada vez que nosotros estamos reunidos en estos espacios, resaltamos, repetimos el hecho de que no es sentarnos a esperar a que pase el tiempo, porque el tiempo cura las heridas. Dele tiempo al tiempo, porque el tiempo cura las heridas. Eso en el duelo no funciona. El duelo tiene un tiempo, sí. No es igual al principio, no es igual cuando vamos como transitando, digámoslo, por un tiempo pasado, pues hemos recorrido unos meses, o cuando estamos de salida. Y miren que aquí les hago pues ya les doy una pista. Vamos de salida. El duelo sí tiene una salida. Algo que yo aprendí precisamente en estos espacios con los Laureles y con nuestro grupo de apoyo es que el duelo sí es para toda la vida. Durante muchos años yo me resistía a esa idea. Yo decía, yo como psicólogo, yo como clínico, ¿qué sentido tiene que acompañe personas en duelo si esto nunca se va a superar? Porque uno lo escucha con mucha frecuencia, tal vez ustedes mismos lo han dicho, esto nunca se supera, esto es para toda la vida. Entonces yo me decía, si esto no se supera, si esto es para toda la vida, ¿qué sentido tiene? Pues creo que me podría dedicar a otra cosa, ¿no?
a trabajar otros asuntos o otros motivos de consulta. Pero entendí que sí, el duelo es para toda la vida, pero la experiencia de duelo no tiene que ser, o el proceso de duelo como tal, no tiene que ser para toda la vida, o al menos no igual. Y me voy a explicar. Uno podría utilizar muchas palabras para nombrar esta experiencia, ¿sí? Entonces, hay quienes dicen que el duelo es el proceso que se realiza tras la pérdida de un ser querido, ¿sí? Todas esas fases por las que uno transita, esas tareas que uno va realizando para recuperarse o, como lo dirían algunos autores, entre ellos Warden, adaptarse a la pérdida, ¿sí? Pero también se habla de luto. El luto como esa sensación, esos sentimientos, ese estado anímico que uno experimenta. Entonces uno podría empezar digamos, ampliar todo el glosario, todas las palabras, estoy de luto, o estoy de duelo, o sí, estoy en aflicción, un montón de cosas. Yo creo que no nos tenemos que enredar la vida con tantos conceptos. Es más, yo trato de que en las charlas que doy no irme por tanta definición teórica, tanta definición técnica, para hablar de una experiencia que es muy orgánica, es muy visceral, porque tú la sientes en lo más profundo de tu ser. Todos hemos atravesado por la pérdida de un ser significativo. Y si no, y si no nos ha ocurrido por algún momento, por alguna razón, en algún momento de nuestras vidas tendremos que pasar por ella. En la palabra tendremos tiene esa connotación de obligatoriedad. Va a ser obligatorio en la medida en que nosotros vivamos muchos años y tengamos muchas relaciones. Yo lo digo de una forma a veces un poco sarcástica, no sé si sea la palabra más apropiada. La posibilidad de experimentar duelos, recuerden que estamos hablando duelos por muerte, pero los duelos no solamente son por la muerte de seres queridos, son por otras pérdidas, pero aquí nos enfocamos en la muerte de seres significativos, seres que pues, pueden ser humanos o animales, que para nosotros son animales de compañía. Va a ser, o sea, la posibilidad ¿sí? de experimentar duelos va a ser directamente proporcional a la cantidad de años que yo viva, que yo esté en este mundo, y a la cantidad de relaciones que yo tenga. Dicho de otra manera, a mayor cantidad de años, o sea, entre más viejo yo sea, y a mayor cantidad de relaciones que yo tenga, más alta es la probabilidad de que yo experimente duelos. Es así, es directamente proporcional. Entonces, si en algún momento hemos tenido pocas pérdidas o ninguna, eso no significa que no las vayamos a tener, las vamos a experimentar. Y la forma como las experimentemos va a depender de muchas cosas. Eso lo vamos a ver muchísimo más en detalle en otra de las charlas que les voy a compartir. Eso tiene que ver con, bueno, volvamos a las palabras más puntuales, más técnicas, mediadores del duelo, como las llama Warden. Pero digamos que son esas características particulares que hacen que cada pérdida sea única, singularidades, ¿sí? Especificidades, tienen que ver con mi edad, tienen que ver con el objeto perdido o el ser perdido, tienen que ver con las causas de la muerte, tienen que ver con pues, si tuve ayuda, si no tuve ayuda, tiene que ver con la situación en la que estoy, en la situación de mi vida por la cual estoy atravesando, si es una situación económica difícil, si son varias pérdidas, bueno, etc. Eso lo veremos más en detalle más adelante. Entonces, no todas las pérdidas son las mismas, ni se experimentan de la misma manera. Así que uno no va a sacar callo. Es que yo he perdido muchos seres queridos y ya pues, perder uno más, ya estoy curtido en eso. No, así no funciona.
Claro que las experiencias anteriores nos van a dar precisamente eso, una experiencia anterior a la cual acudir para poder revisar yo qué hice en ese momento, qué me sirvió o qué no hice bien. Yo he escuchado muchas veces que hay personas que me dicen en consulta, pues yo nunca fui al psicólogo. En mi época, personas adultas me dicen, en mi época eso no se usaba ir al psicólogo, pues uno no iba, uno no acostumbraba. Ahora, pues afortunadamente, se ha ido quitando la idea de que ir al psicólogo es algo para locos. Todavía está en nuestro imaginario. Todavía hay quien dice que para qué voy a ir allá. Pues yo, precisamente, ¿acaso estoy loco? O la otra, es que, ¿cómo me va a poder ayudar una persona que ni siquiera me conoce? Precisamente porque esa persona no te conoce, es decir, el psicólogo, porque precisamente el psicólogo no te conoce, es porque, digamos, tiene más esa neutralidad a la hora de escucharte, a la hora de acompañarte. Entonces, pues no está de más considerar esa posibilidad. Pero volvamos a Freud. Entonces, Freud, en ese texto del que les hablaba, Duelo y Melancolía, eso primero que resaltamos, eso primero que extraemos de ese ensayo es, el duelo es un trabajo, es un acto. No me voy a sentar a esperar a que esto se me quite. Entonces, para esa pregunta, ¿y cómo voy a hacer para continuar con mi vida sin esa persona? Pues ya sabemos qué no hacer, es no sentarnos a esperar a que el tiempo pase, porque el tiempo pasará y pasará, pasará, y lo único que haremos es acumular años, acumular meses, semanas, días de luto o de duelo, pues lo que hablábamos ahorita. ¿Qué otro aspecto podemos sacar de ese texto? Pues vamos a sacar algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y precisamente anoche me lo encontré en Worden, que algunos autores, aparte de Freud, también estaban de acuerdo al decir que muchas veces el duelo no requiere de acompañamiento profesional y que incluso el acompañamiento psicológico podría perturbarlo. Freud lo decía, a veces los duelos se pueden elaborar sin la necesidad del acompañamiento de psicólogos, psiquiatras o algún otro personal de la salud. Y sí, es verdad, no todos los duelos requieren del acompañamiento. Repito, no sobra tenerlo, pero eso es una decisión que parte de la persona que está viviendo el duelo. Porque a veces llegan también a consulta o en las conferencias alguien que me dice, a mí me gustaría que tal persona tuviera una cita, a mí me gustaría que tal persona viniera a este grupo o que viniera o participara de estas conferencias. Pues mi respuesta es, no se puede forzar, no puedes obligar a nadie a hacer un proceso que no ha elegido hacer, porque hay resistencias. A veces nosotros levantamos una barrera y decimos que no queremos enfrentar esta realidad. Y eso es una elección. Yo puedo elegir no enfrentar el duelo y quedarme en dolor el resto de mi vida. Digamos que mi vida iba transitando de una manera, por decirlo así, eh, digámoslo, rutinaria, tranquila, normal, y cuando ocurre la muerte yo siempre la dibujo de esta manera. Yo digo que eso es como cuando se nos atraviesa un automóvil o sufrimos una situación que rompe de forma absoluta esa cotidianidad. Veníamos así y pasa algo que corta. Las palabras que yo he escuchado en la clínica es un antes y un después. La vida no va a volver a ser la misma. ¿Cómo va a ser la vida? Si ustedes me han escuchado en otras de las charlas, yo les he dicho, cómo sea la vida depende de qué camino vaya usted a elegir. Una vida de, pues, tragedia o una vida de transformación. Robert Neymeyer, norteamericano, él habla de trauma y de retraumatizar. Y yo creo que no está mal decirlo de esa manera. Yo puedo tener una vida, pues,
traumatizada o con un trauma tras la pérdida o una vida transformada. O también lo puedo decir de otra forma. Yo puedo tener una vida de resentimiento tras la pérdida o una vida de resiliencia tras la pérdida. ¿Sí? Bueno, pero aquí es donde viene lo más difícil de todo. ¿Cómo lograr eso? La transformación, la resiliencia, la recuperación o la adaptación. ¿Sí? La pregunta que nos convoca, ¿cómo lograr ese alivio a ese dolor? ¿Cuál es pues, la fórmula? Bueno, vamos poco a poco para seguir explorando esa idea, ¿sí? Quiero pues, retomar lo que les venía diciendo, pues a veces el trabajo psicológico, el trabajo médico puede obstaculizar y hay cosas que a veces nos apresuramos a hacer, medicalizar. Entonces vamos donde el psiquiatra o vamos donde el médico, los psicólogos pues ya sabemos que no recetamos, vamos donde pues, alguien que nos dé algo. No siempre medicalizar es la mejor opción, porque eso lo que haría sería como generar una especie de cápsula, una especie de barrera a los sentimientos. Entonces ahí viene la primera propuesta. Está en la literatura, está en la teoría y está en la experiencia. No reprimamos las emociones. Esa es la principal invitación. Cuando yo reprimo mis emociones, cuando yo las evito, cuando yo las niego, es cuando ellas más, digamos, necesitan expresarse, para decirlo de esa manera. Lo peor que uno le puede hacer a las emociones es tratar de contenerlas, la tristeza, la rabia, la frustración, la impotencia, los sentimientos de culpa, ¿sí? Todos esos sentimientos que están ahí, pero que por alguna razón, es que yo soy el hombre, es que yo tengo que ser un ejemplo, es que yo soy el pilar de la casa, es que yo no me puedo quebrar, es que yo ya soy grande, un montón de ideas y de fantasías que tenemos en la cabeza, las reprimimos. Y eso se queda ahí. Yo digo que, yo utilizo una metáfora, es como el agua estancada. Cuando tú contienes el agua en un recipiente, tarde o temprano ese contenido, esa agua, termina por descomponerse, por generar lama, por coger mal olor, por contaminar incluso todo el recipiente. Entonces piénselo de esa manera. Mi corazón como un recipiente que contiene unas emociones que no se expresan, esas emociones se van a podrir, por decirlo así, metafóricamente. Y si ya se pudren, ¿cómo va a estar yo? ¿Cómo me voy a sentir? Entonces, el primer paso para poder, digamos, sentirnos más livianos, pues, comenzar ese recorrido hacia una recuperación es expresa las emociones, tanto como tú necesites, ¿sí? ¿Cuándo uno podrá decir que ya lloró lo suficiente? ¿Cuándo podrá uno decir que ya sintió esa rabia o esa culpa lo suficiente? ¿Cuándo uno dirá, ya, basta, no es necesario más esto? ¿Sí? Eso es algo que pues no hay digamos, un medidor para decir, es que está la cantidad de llanto y en la medida que yo voy llorando se va vaciando. Y en la medida que yo me voy enojando se va vaciando. Y en la medida que yo voy expresando la culpa va a ser menos. No. Sin embargo, en la medida que uno más llora, el llanto va a ser menos intenso, va a ser menos frecuente. Entonces, no pensemos que estamos llorando mucho, que estamos llorando en exceso. Lloramos lo que necesitamos llorar y cuando necesitamos llorar. Tenemos un derecho, como dolientes, como personas en duelo, en luto, a llorar. Yo creo que no hay charla que yo haga en la cual no traiga
esa frase que hay que sacar de nuestro léxico y es llorar no los deja descansar, ¿sí? Saquemos esa idea de nuestra mente, de nuestra cabeza, de nuestro corazón. Es que si yo lloro no lo dejo descansar. De eso no hay evidencia. Y si ese fuese el caso, pues yo no conozco otra estrategia. Que alguien venga y me diga, a mí como psicólogo, para poderlo escribir en un libro, en un artículo, sí, llorar no nos deja descansar, entonces haga esto en su lugar, que es la mejor estrategia. No, lloramos. Una madre decía algo muy bonito, y yo lo recuerdo todavía ahora, después de tantos años. Si hay lágrimas en nuestros ojos, es por alguna razón, tienen una razón. O sea, la naturaleza no hace cosas inútiles en nosotros. La naturaleza es muy práctica y si puso lágrimas es porque ellas responden a un fin. Quienes se han ocupado de estudiar eso dicen que es un símbolo, es algo social. Cuando yo lloro, estoy diciendo a la sociedad, estoy diciendo a mis semejantes que estoy triste y que por lo tanto requiero consuelo y apoyo. Pero ha pasado algo muy particular con el llanto, es que el llanto incomoda, no sabemos qué hacer. Tal vez ustedes han visto en la situación, antes del duelo, tal vez lo recordarán en un lugar. Yo lo he vivido acá en la ciudad de Medellín, cuando en alguna ocasión me desplazaba en el transporte público, no recuerdo bien si ya era psicólogo en ese momento, y se subió una chica, y esta chica estaba llorando, se le veían los ojos muy hinchados, muy rojos, se veía que había llorado mucho, y claro, pues, obviamente era una desconocida, y en esa época, pues, y en esta, acercarse a alguien, decir, necesitas algo, te puedo ayudar o algo, etcétera, es difícil. Pues por todo el tema de la distancia que se ha ido generando entre nosotros, pero era imposible no notar su dolor, era imposible no empatizar con su dolor, ¿sí? Como sentirnos tocados, como está triste, ¿qué le habrá pasado? Y en otros escenarios pasa, ¿sí? Que cuando vemos a alguien triste nos toca. Y sobre todo cuando ese llanto es un llanto de tristeza. Cuando es un llanto de alegría nos emociona y dice, wow, se ha emocionado. Pero cuando es un llanto que claramente es de dolor, nos sentimos como conectados, solidarizados con ese dolor y decir, wow, ojalá pudiera hacer algo para que esa persona no estuviera triste. Pero no se trata de ir a decirle, no llores. O como pues, a mí me lo dijeron siendo chico, tendría yo ya que tal vez 12 años aproximadamente, 14 no lo recuerdo. Eres un hombre, los hombres no lloran. No, tenemos derecho a llorar, todos, tanto hombres como mujeres, tanto niños como adultos. Entonces, lo primero que hacemos cuando alguien está llorando es acompañarlo en su llanto, acompañarlo y transmitirle el mensaje de que no está mal si lloras y que yo estoy ahí para darte un pañuelo, para un vaso de agua, para abrazarte si es lo que necesitas, para eso estoy ahí, ¿cierto? Entonces ese es el primer paso para este viaje hacia la vida sin ese ser, para enfrentar la vida sin ese ser querido, expresar mis emociones. Si les puedo poner palabras, mucho mejor. Si no, el llanto ya es algo que nos ayuda a eso. Entonces, hay quienes hablan, como les decía al principio, de, pues hay unas fases, hay unas tareas, hay unas etapas. Eso, pues, ¿por qué hablamos de fases, etapas y tareas? Más como un fin descriptivo para decirte, es que esto es un proceso. Esto no es una línea recta. Estos son estadios, por nombrarlo de esa manera. Y en esos diferentes etapas o estadios, como los estoy llamando en este momento, tú te vas a sentir diferente. Al principio, en ese primer momento, uno está muy aturdido,
en ese primer momento, responder a esa pregunta. Es más, esa pregunta no se va a responder en ese primer momento. A 8 días, a 15 días, a un mes, a 3 meses de haber perdido a esa persona, responder a esa pregunta: ¿y cómo hago para estar sin él, sin ella? ¿Cómo hago? En ese momento, esa respuesta, o digamos, no la vas a, no va a haber algo que te diga que cómo hacerlo, que te satisfaga, ¿sí? Porque hay una intensidad emocional y hay un dolor, pues, grande, y tú no tienes, digamos, esa apertura, porque no es desde acá, desde lo racional, no es desde lo práctico. Así, lo voy a hacer de esta manera, voy a acudir o voy a usar esto o voy a recurrir a estos espacios y con esto me voy a recuperar. No, a veces nuestra mente nos juega ciertas trampas como para decirnos: sí, en 4 meses voy a estar bien, en 6 meses voy a estar bien. Y así no funciona. Y algo que yo he encontrado, que pues no quiero asustarlas ni pues como traer malas noticias, es que cuando uno piensa que ya salió, es como cuando, a ver, quiero desarrollar bien esta idea. Uno sí sale, pero cuando uno cree que ya salió, es decir, a esas aparentes salidas precipitadas de los 6 meses, es cuando uno apenas está empezando. Porque cuando uno viene, uno empieza como con ese taco. Uno empieza como con ese taco y uno empieza como con ese malestar y uno empieza como con ese silencio y uno empieza con ese aislamiento y uno empieza como con ese desajuste, con esas alteraciones en su realidad. Uno dice: bueno, estoy como tratando de organizarme, estoy tratando como de poner los pies en la tierra. Y cuando uno dice: bueno, ya, puse los pies en la tierra, ahí es donde está empezando. ¿Por qué? Porque ahí es donde pueden empezar a pasar las cosas que no habían pasado. Una, un quebranto en salud, un accidente o una situación que uno no se esperaba. Y uno decía: pues que yo ya estaba bien. Entonces es muy particular. Cuando uno cree que ya salió, cuando uno cree que ya está bien, es cuando pasa algo que le dice a uno: no, no estás bien. Apenas vas a comenzar, digamos, tu verdadero proceso, por decirlo así. No es que todo este tiempo haya sido perdido, no. Es aquí donde, ahora sí, manos a la obra. ¿Por qué? Entonces viene o la otitis o el dolor de cabeza con la migraña o viene algo. No quiero decir que eso va a pasar en todos los casos y a todas las personas, pero puede pasar. Por eso hay que ser muy cuidadoso y estar muy atentos de nuestro cuerpo. Y esa es la otra clave o la otra recomendación que les quiero dar. Ya les di una: no repriman a las emociones, no contengan esos sentimientos, no los encubran, no los encapsulen, porque ellos van a tratar de manifestarse, y entre más yo trate como de contenerlos, ellos más van a tratar de expresarse. Y si no se expresan por el llanto, por la palabra, lo van a hacer por el cuerpo. Y es que así yo llore, así yo lo exprese, el cuerpo también está ahí presente. Este cuerpo, esta carne, estos órganos están sintiendo toda la carga del dolor. El dolor no lo sabemos dónde lo vamos a ubicar. ¿Dónde es que me duele el dolor de la pérdida? ¿Me duele en el corazón? ¿En el órgano que palpita? ¿Dónde? Yo lo siento acá. Es una cosa muy extraña, pero se siente en todas partes. Pero este cuerpo va a manifestar cosas. Entonces, cuidemos el cuerpo. Es difícil porque no hay apetito, el sueño se altera, hay pérdida de concentración, se me olvidan las cosas, hay fatiga,
hay un montón de cosas que en mi cuerpo, a veces hay erupciones, hay brotes. Yo he tenido en consulta personas que empiezan a sufrir de alergias, hay personas que empiezan a sufrir de pérdida de la visión, cosas muy extrañas que no habían sentido antes. Empiezan, como les decía, entonces los accidentes, se caen, se tropiezan, se doblan se tuercen un tobillo, cosas por el estilo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con nuestro cuerpo, ¿sí? Si requerimos de ir al médico, vayamos. Si tenemos que tomar algo pues para el azúcar, para la hipertensión, para ese tipo de cosas, lo hacemos, lo hacemos. Cuidar el cuerpo, cuidar la alimentación y lo posible cuidar el descanso. Hay algo que yo creo que es una buena invitación. Contacten con la naturaleza, vayan al campo, vayan al jardín, úntense en las manos con tierra, con agua corriente, con el agua del río, ¿sí? Con el canto de los pájaros, con la vida, donde está la vida. A veces nos encerramos en demasiado concreto, en demasiado cemento, en lugares muy fríos. Los cementerios son muy fríos, pero no es que sean fríos porque las energías y ese tipo de cosas. Quien lo quiera creer, está bien. Yo no entro a discutir. Alguien a quien yo escuchaba, con quien trabajé hace muchos años, decía algo, pues si usted se va para Puerto Berrío, que es una parte muy caliente aquí en Antioquia, y usted está en el cementerio a las 12 del mediodía, ese cementerio para nada va a ser frío. Pues, el caso es que como hay tantos cementos y estamos hablando de bóvedas de altura y esas lápidas de mármol, claro, esos son lugares que son materiales que acumulan mucho frío. Entonces, si vas a ir a un cementerio, vas a sentir el frío de la arquitectura. Entonces, bueno, tener la oportunidad, la posibilidad de conectar con lo vivo, con animales, con los... Miren que hay muchas terapias, ¿cierto? Terapias con caballos, terapias con perros, terapias con gatos, ¿sí? Pues, con peces. Entonces, si tienes tú la posibilidad y te puedes permitir de manera terapéutica, no evasiva, estos tipos de experiencias, hazlo. ¿Eso te va a quitar el dolor? No. ¿Eso va a hacer que superes el duelo más rápido? No, pero lo va a facilitar, ¿sí? Entonces, si tú tienes la posibilidad y la oportunidad de hacerlo de manera terapéutica, hazlo. ¿Y por qué resalto la forma terapéutica? Porque a veces hacemos cosas de manera evasiva. Entonces, acudimos o utilizamos algo que se llama una cura geográfica. Nos vamos de viaje. A mí me tocó verlo en una chica que cuando se separó de su compañero, se fue para San Andrés o para no sé dónde, ¿cierto? El asunto es que cuando tú te vas de viaje, al regresar, el duelo sigue acá. Si es que no lo has empacado en la maleta, te lo llevas contigo a pasear. Y no es que no puedas pasear cuando estás en duelo, lo puedes hacer, pero ten en cuenta que ahí va el duelo contigo, te está acompañando. Se vuelve que una especie de presencia, o sea, yo lo digo de esta manera, el ser querido sale de mi vida y a mi vida entra una, llamémoslo así, presencia, ¿sí? Estoy hablando de forma figurada, ¿cierto? Y llega esa presencia que se llama duelo, llega y te dice, hola, vengo acá a estar contigo y va a estar contigo mucho tiempo. Y entre más tú lo ignores, entre más tú trates de sacarlo de tu cotidianidad, más intenso va a ser. Más te va a decir, oiga, aquí estoy, présteme atención. Entonces, si alguien te dice, pues vayamos a tal parte, hagamos tal cosa, tú le puedes responder, vale, pero no voy solo, voy con mi duelo. ¿Está bien? Habrá momentos donde quiera aislarme, habrá momentos donde mis ojos se humedezcan, brote el llanto, habrá momentos donde pues, no disfrute. Si eso está bien para ti, vale, estará bien para mí y podré ir. No quiere decir que nos tengamos que negar a la vida porque estamos en duelo. Uno se siente como
excluido, sustraído. Yo construía una imagen al principio de mi experiencia y yo la dibujaba de esta manera. Yo decía que la vida era como un río que iba todo el tiempo fluyendo, ¿sí? Y cuando uno estaba en duelo, era como si uno se saliera y uno viera el río correr, pero uno estuviera acá, mirando todo pasar. Cuando uno dice es que la vida sigue, todo sigue y uno se vuelve como un espectador, todo sigue igual, todo sigue pasando, el mundo no se detiene a que tú repares, a que tú arregles tu corazón, la vida sigue y sigue y sigue y uno es como si estuviera por fuera, mientras todo va surcando. En un momento nosotros podemos tomar de nuevo la decisión de embarcarnos en la vida, no porque el psicólogo lo dice, no porque el vecino lo dice, no porque un familiar lo dice, es que la vida sigue. Es hasta agresivo y ofensivo que alguien te diga, es que la vida sigue. Que yo te diga a ti, mira, estás en duelo, pero no te puedes echar a morir, la vida sigue. Yo sí les he dicho, y me hago responsable de esta devolución. Quien murió fue el otro, no tú. Yo eso sí se los he dicho y ustedes pueden constatar. Es que quien murió fue ese ser, tú no has muerto. Pero hay quienes eligen estar muertos en vida. Y esa no es la salida. Hay otras salidas. Y también les he dicho, tu ser querido, a ver, ayer revisando también para esta charla, eh, pero esas frases que no nos sirven, no llores, a él no le gustaría verte triste, ¿sí? Y yo me hacía la pregunta, cuando yo digo lo que voy a decir a continuación, sonará igual a esa expresión. Yo digo, tu ser querido no necesita tu dolor ni tus lágrimas, donde quiera que esté, ¿sí? Pero yo no lo digo en el sentido de que a él no le gustaría verte triste, pues yo eso no lo sé. Yo no sé a dónde van y cómo es que se sienten y qué es lo que hacen. Yo recordaba una obra de teatro, a mí me causó mucha gracia, eh, porque eran unos diálogos entre Fernando González, el filósofo de Envigado, de acá de la ciudad de Envigado, y su alter ego. Yo durante mucho tiempo pensé que él estaba dialogando con Ciro Mendía, otro de los intelectuales de la ciudad de Medellín. Y él iban caminando, iban conversando, y una de las preguntas que se hacía era, ¿qué hace un muerto? ¿A qué se dedica un muerto? ¿En qué piensa un muerto? Ni idea. Lo que ellos hagan, fue mi conclusión, es problema de ellos. Así como lo que nosotros hagamos, los que, digamos, estamos vivos, pues, y esto se puede llamar estar vivos, es problema nuestro. Así que yo no me voy a ocupar. En el duelo hay mucha preocupación por el otro. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Me recordará? Entonces se vuelve un asunto que se mueve en muchas direcciones. Yo no lo quiero olvidar, tampoco quiero que él me olvide. Y hago cosas para que no me olvide. Y a veces esas cosas que hacemos para que el otro no me olvide es llorarlo, es visitarlo, es hacerle misas, es custodiar sus pertenencias. ¿Lo puedes hacer? Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo no te voy a decir que está bien o que está mal. Eso lo decidirás tú. Tú sabrás si eso que tú estás haciendo, te está obstaculizando, te está anclando en ese punto del duelo o te está facilitando moverte. Eso lo sabrás tú. Yo simplemente te haré las devoluciones y te las señalaré y te haré el señalamiento de eso. Yo en consulta o en un grupo de apoyo te diré, ¿tú para qué tienes esas cosas? ¿A qué objetivo, a qué intención, para qué fin son esas cosas? Claro que uno tiene recuerdos y uno tiene herencias y tiene objetos que para uno son significativos. Nosotros revestimos de significado cosas, ¿sí? Algo, ¿sí? Una joya o una porcelana, cualquier cosa, ¿vale? Si tú quieres tener esas cosas, pues las puedes tener. El problema no es que las tengas, el problema es cuando esas cosas te tienen a ti.
¿sí? Yo no tengo las cosas me tienen. Y cuando las cosas me tienen, quiere decir que yo soy o estoy al servicio de esas cosas. Yo no puedo vivir sin esas cosas. Es que yo no me puedo ir de esta casa, porque es que esta casa la construyó mi mamá y le costó mucho construirla. Y yo cómo voy a venderla o cómo voy a alquilarla o algo por el cómo me voy a ir de acá. No, no, yo no puedo ir de acá, porque es que esta era la casa de mi mamá. Esta inclusive lo decimos en presente, la casa de mi mamá. No, no es, era. Es que era el carro de mi esposo. Es que es el cómo vendo el carro de mi esposo. Él ya no lo necesita. Y eso está ahí acumulando polvo, gastos, espacio, etcétera. Entonces, la pregunta es, para poder continuar esta vida sin esa persona, es poder revisar qué cosas estoy arrastrando. Y entre yo más arrastro, más difícil es moverme, más difícil es poder caminar. Ojo, no estoy diciendo que tengas que salir de todo. No estoy diciendo que esté mal tener cosas. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el problema es cuando las cosas te tienen a ti, cuando se vuelven anclas, ¿sí? Cuando esas cosas no te permiten tener esa ligereza, esa libertad para moverte, ¿vale? Porque pienso que es una traición que yo disponga de esas cosas. Es una traición que yo ya no tenga esas cosas. ¿Y eso por qué es una traición? Realmente no lo es, pero a veces uno lo piensa y nadie nos ha dicho que no es una traición, porque a veces pensamos que salir de las cosas es salir del ser querido. Es una expresión que cuando yo la empecé a escuchar en la clínica me llamaba mucho la atención. Es como si lo estuviera echando. No, tú no lo estás echando. Simplemente, pues él ya no habita ese espacio, habita otros. ¿Cuáles? El corazón. Es muy romántico, es muy idealista, es muy fantasioso. Yo lo quiero tener tangible, pero no lo puedes tener tangible. Miren, una de las cosas más extremas que yo escuché, la escuché creo que 2 veces en consulta, y era que alguien quería hacer una muñeca incluso en tamaño real, para vestirla, para ponerle el nombre y para interactuar con ella como si fuera su ser querido. Un sustituto, ¿sí? Un sustituto fetiche del ser querido. En Netflix, no hay charla en la que yo no hable de Netflix, deberían darme algún reconocimiento por la publicidad. En Black Mirror hay un capítulo precisamente donde una mujer paga a una empresa. Eso lo pueden hacer. Eso ahora con la inteligencia artificial y mucho antes de que la inteligencia artificial estuviera donde está ahora, mucho antes, bueno, unos meses antes, ya Microsoft lograba con los audios y con una información poder replicar a tu ser querido de una manera con software. En ese capítulo de Black Mirror hay una empresa que te puede recrear a tu ser querido con audios y él va a hablar como él, inclusive va a hacer que se vea como él. Pero en el capítulo van un poco más allá. Te pueden mandar una especie de avatar, una especie de muñeco, pues un ser que se va a ver como él. Entonces tú empiezas a interactuar con él. Pero algo en tu ser te dice que no es él. Esa persona no es él. Entonces la pregunta que uno se podría hacer es, ¿eso es conveniente para el duelo o por el contrario no lo es? Si tú me lo preguntaras a mí, si a mí me pusieran a elegir el ser de carne y hueso o el sustituto, yo elegiría el ser de carne y hueso, pero el ser de carne y hueso no está. Entonces me voy a conformar con un sustituto. Yo creo que eso hay que cogerlo con muchas pinzas porque no sería, ¿qué tan sano sería eso para ti? Habrá quien lo haga. Y como psicólogos, pues nosotros no, vuelvo a lo que digo, no entraríamos a decir, eso está mal, ¿no? ¿Qué consecuencias tendrá eso para tu vida? Porque si la idea, la intención, pues, ¿cómo decirlo? No es meta.
objetivo tal vez, a donde yo quiero aspirar es a poder vivir sin esa persona, esto no me va a poder permitir vivir sin esa persona, porque realmente no estoy viviendo sin esa persona. Estoy viviendo pues, con este simulacro de persona, que ni siquiera se podría llamar persona, que no es esa persona, no lo es. Inclusive les podría hablar de otras cosas pues, que serían más extremas, pero el cine, la ficción lo ha recreado muchas veces. Los que tenemos unos años, así como yo y unas canas, una película que se llamaba Cementerio Maldito o Cementerio de Mascotas, y usted enterraba a las personas allá y las personas volvían, pero no volvían siendo ellas, volvían otras. Yo no quiero a otro, es que yo quiero a ese, pero ese ya no lo puedo tener. Entonces, ¿qué es lo que sí podré tener? Lo vivido. Escuchaba una conferencia hace poco donde un monje budista decía que no te pueden quitar lo bailado, pero él decía que sí te lo podían quitar. Yo no estaría tan de acuerdo, pues uno hay que ir creyendo todo lo que uno escucha. A mí no me tienen que creer todo lo que yo les digo. Yo soy uno más que habla de esto. En las redes sociales hay un montón de personas que hablan de duelo, personas que dan tips, fórmulas, estrategias y herramientas. Yo trato de no hacerlo. Al final seguramente lo haré también, ¿cierto? De manera descuidada. Pero sí, a mí no me tienen que creer todo lo que yo les diga. Y es posible que alguien diga, pues yo no le puedo creer a este y este mismo me está diciendo que no le crea, entonces ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo escuchándolo? Bueno, tú lo decides. El caso es que yo pienso que eso vivido es tu tesoro. Que el recuerdo del rostro, del sonido de la voz, de la sonrisa se vaya difuminando. Es posible que eso pase. Porque no todos tenemos la misma memoria, ¿cierto? La misma capacidad de retención. Pero habrá algo que nunca se va a olvidar. Y es lo que hay acá. Que tanto amé a esa persona y que tanto me sentí amada. Pero también hay que decir algo. Que todas las relaciones no son perfectas. O sea, es una ilusión pensar que las relaciones fueron perfectas. Y parte de ese viaje hacia ese poder estar sin el ser querido, continuar sin el ser querido, es reconocer que también tuvo imperfecciones, que era un ser real de carne y hueso, que muchas veces me impacientó, que muchas veces me enojó, que muchas veces me hizo sentir mal. No es que me hayas hecho sentir mal, yo me sentí mal por lo que tú hacías. Y esto es muy bonito, cuando yo lo encontré yo dije, wow, qué sugerencia tan acertada. Worden lo enseña, lo enseñó hace muchos años en uno de sus textos, y es, no le diga qué era lo que no le gustaba, pregúntate o pregúntale a la persona qué es lo que tú más extrañas del ser querido. Yo creo que ustedes pueden hacer ese ejercicio, no lo tienen que hacer ya, lo pueden hacer en un momento, cuando lo sientan, no porque yo les estoy diciendo, háganlo, que es que esto va a ser muy efectivo, no, cuando ustedes lo sientan, saben que esto lo pueden hacer y lo anotan ahí como, ve, vamos a sentar a pensar en esto. ¿Qué es lo que yo más extraño de ese ser? ¿Qué es lo que yo más extraño? ¿Y qué es lo que yo menos extraño? Es que yo extraño que cuando entraba siempre azotaba la puerta. Yo ya es lo que menos extraño, o que bebía bastante, pues era muy cariñoso, era muy especial, pero tenía la costumbre de fumar muchísimo, de beber muchísimo, y eso es algo que realmente no es que extrañe mucho de él, ¿cierto? Hay cosas, pues, pero eso es de cada uno y de la historia de cada uno. ¿Qué es lo que más extraño? ¿Qué es lo que menos extraño? Y a través de nuestras interacciones hay cosas que pues, nosotros nos apropiamos de ellas y las seguimos replicando, ¿cierto? Hay cosas que
pues, ojo, no es una imitación. Cuando es una imitación, eso no nos va a funcionar. Es que la mamá era la que convocaba, como la mamá murió y yo soy la hija mayor o el hijo mayor, entonces yo voy a empezar a convocar porque no se puede perder esa tradición. Volvemos a lo que les hablaba al principio, es como ponerme una camisa que me aprieta o que es más grande. Es como tener un zapato prestado, eso no cuadra, no encaja. ¿Sí? No, ella hacía eso, yo hago otras cosas. Ahora, como vamos viendo, el duelo es un proceso que es muy, 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 muy complejo. Es doloroso, ¿sí? Es doloroso. No es corto. Si ustedes han estado en las otras charlas, quienes han estado conmigo, saben que yo repito esto muchas veces. Yo parezco un loro mojado, como dicen, y yo repito, y saben que lo más frustrante, que cuando yo voy a los libros de duelo y me encuentro un libro nuevo en una librería y lo empiezo a hojear, me encuentro lo mismo. Digo, pues madre, es lo mismo, las mismas tareas, las mismas fases, las mismas recomendaciones, con algo diferente. Entonces, que pueden utilizar esencias florales, o que pueden utilizar no sé qué, o que pueden, bueno, alguna cosa, pero en tantos años casi que es la misma carreta. Digo, llevamos tantos años repitiendo lo mismo y lo que no he encontrado, y aquí viene la parte paradójica de esta charla, paradójica en cuanto dice, pues que usted mismo se entierra el cuchillo, sí, lo que no he encontrado es que ningún libro me va a decir cómo hacer para yo continuar viviendo sin ese ser querido. Ninguno. Me dan herramientas, yo se las voy a dar en un momento. Ya les he dado algunas, contacto con la naturaleza, no reprimir sus emociones, cuidar el cuerpo, son algunas estrategias, no atarme, no tener lastres, ¿sí? Lo cual no significa que no pueda tener recuerdos valiosos, pero pues a veces no falta quien carga la casa a sus espaldas, pues porque todo es importante, ¿cierto? Ya les he dado algunas herramientas, les voy a dar otras ahorita, pero ningún libro te va a decir esto es lo que tú vas a hacer para poder seguir viviendo sin ese ser querido. Sin embargo, lo reitero, comencé la charla diciéndolo y lo reitero en este momento. Esto es un proceso, esto es un recorrido, esto es un trabajo, esto es un camino. Hay que enfrentarlo, hay que caminarlo, hay que andarlo, si se decide. Porque también hay quien decide no hacerlo. Si tú decides sentarte a la vera del camino, simplemente, este gesto lo he visto. Personas que se sientan así, derrotadas ante la vida, ante la pérdida, ante el dolor. Y no es que esté mal sentirnos así. Habrá momentos donde nos podamos dar el permiso de sentirnos así. No está mal, pues no vamos a venir a juzgarte y a decir, fracasaste, eres débil, no eres capaz, no pudiste. No. Lo otro es, ¿qué tanto tiempo quieres quedarte ahí? ¿Vale? Eso es una elección. Yo pienso que todos son elecciones. Tú puedes elegir quedarte ahí. O no, o hacer otra cosa. Tocar las puertas. Si aquí no fue, otra. Si aquí no fue, otra. ¿Sí? Tratar de encontrar eso que a ti te pueda permitir transformar tu vida. Un poco cada vez, un poco cada vez. Y de ese poco en poco llegarán las grandes transformaciones. Entonces, complejo, doloroso, largo, pero trabajable, realizable, enfrentable. Esa es mi reflexión de tantos años y por eso sigo en esto y seguiré en esto, porque si yo no pensara que esto se puede afrontar, que te puedes transformar de una manera positiva, pues no tendría sentido realmente que siguiera haciendo esto. Entonces, están esas tareas, trabajemos en ellas, trabajemos en aceptar la realidad de la pérdida, nos ayuda en la aceptación de la realidad de la pérdida, contar la historia, a quién perdí, cuándo lo perdí, cómo lo perdí, quién me dio la noticia, cómo me sentí, ¿sí? Todo lo que tú puedas narrar de esa persona.
de esa pérdida. Ir al cementerio, sí, te puede ayudar. Vivir en el cementerio, pues ¿tú crees que vivir en el cementerio te ayuda más o te facilita el duelo? Pues el cementerio es un lugar de referencia. Allá van, allá están las reliquias, como le dirían los fundadores del cementerio San Pedro, acá en la ciudad de Medellín. Allá están los restos. Pero, eh, pues los cementerios son para los muertos, ¿no? Y tú no estás muerto. Entonces, ¿qué tanto necesitas ir al cementerio y por cuánto tiempo? A veces uno va y con solo ir una vez, entiende, sí, ya corroboré que aquí esta persona está, los restos de esa persona, no la persona, los restos de esa persona. Es como si yo me quito este buzo, lo cuelgo en una perchera y ahí lo dejé. Pero ahí no está Cristian, está el buzo que está usando Cristian. Bueno, entonces aceptar la realidad de la pérdida. Nos ayuda a aceptar la realidad de la pérdida, narrar, conectar con eso, con personas que nos escuchen, que no nos juzguen y que tengan pues esa disponibilidad. Ya lo sabemos, expresar las emociones y algo que es para mí, cuando yo empecé a observarlo, dije, wow, qué mágico. Y es poder asumir roles, eh, cosas que yo no era capaz de hacer, que yo no sabía que era capaz de hacer. Hasta que no las comencé a enfrentar, no lo supe. ¿Sí? Hay una frase que encontré en una película que decía eso, hasta que no lo intentes no sabrás si eres capaz, precisamente. Y puede que al principio no seas capaz, no significa que no vayas a ser capaz nunca. Es muy difícil al principio, pero poco a poco te irás dando cuenta de que va a ser menos difícil. Seguramente no vas a ser un experto, pero te darás cuenta de que sí, si estamos hablando de una relación de pareja, una viudez, que si eres tú la mujer y quien se ocupaba de arreglar la plomería o las luces o el techo, una gotera, tú lo puedes hacer, cambiar una llanta, desplazarte de un lugar a otro. Y eso te va a dar también un sentimiento de seguridad. Ah, soy capaz de hacerlo. Puedo valerme por mí mismo, por mí misma. ¿Cómo lo haría él? ¿Cómo lo haría ella? ¿A cómo lo voy a hacer yo? ¿Sí? Eso es súper bonito porque durante mucho tiempo uno dice, ¿cómo le gustaría a ella que la casa estuviera pintada? ¿Cómo le gustaría a ella que el jardín estuviera organizado? A un momento en el cual dice uno, ¿cómo quiero yo organizar el jardín? No es que a ella le gustaba que yo tuviera barba, y yo lo hacía porque a ella le gustaba que tuviera el cabello largo, pero es que yo ya no quiero tener el cabello largo, y me lo corto, y me afeito, y cambio, porque yo lo elijo, no porque quiero darle gusto a esa persona. Entonces uno empieza a asumir nuevos roles, y esos nuevos roles o ese adaptarse a ese entorno sin el ser querido responde a tres adaptaciones, mínimamente, lo interno, lo externo y lo espiritual. ¿Sí? Yo internamente, ¿cómo comienzo a generar una nueva identidad? Yo ya no soy la madre de, yo ya no soy el hijo de. A ver, quiero aclarar eso. No es que no sea la madre de, no es que yo no sea el hijo de. Yo siempre voy a ser el hijo de mi papá y mi mamá. Pero ya no estoy ejerciendo ese rol. ¿En qué sentido? Es que yo cada 8 días iba a la casa de mis papás. Es que yo visitaba a mi mamá en el hogar geriátrico o en donde ella estuviera, ¿cierto? Ese rol ya no lo ejerzo. Ya no cumplo ese rol. ¿Sí? Quiero aclarar eso. Yo no dejé de ser el hijo de mis padres, yo no dejé de ser el padre de mis hijos, solo que ya no estoy ejerciendo ese rol. Entonces eso necesita una transformación interna en mi identidad. Yo ya no soy el esposo de fulanita, ya no vivo en una vida de pareja, en un matrimonio, yo ya no tengo ese rol. Ya no camino con ella del brazo, yo ya no me presento en público como un hombre casado, me presento en público como un hombre soltero. Y si estamos hablando de tutores, yo ya no salgo al parque pasear al perro. Ya nadie me reconoce como, él es Cristian, el del perro.
O él es Cristian el del gato, el psicólogo, bueno, de la gata, pues. No hay conferencia donde ella no esté. Si ustedes ven las otras conferencias, ella siempre va a estar ahí, ¿cierto? Me encanta. Entonces, el psicólogo de la gata. En algún momento me presentaré y, ve, ¿y dónde está la gata? Ya no está, ¿cierto? Entonces, internamente, bueno, ese debo, internamente está esa tarea, asumir un nuevo rol, ya otro rol no es. Externamente, lo que hablábamos, ya tengo que hacerme cargo de organizar mi realidad. Es que esa persona era la que se encargaba de mercar, esa persona era la que se encargaba de resolver, esa persona era la que se encargaba de sostenerme. Ahora soy yo quien me tengo que sostener. Y a nivel espiritual o a nivel del ser es, ¿y yo cómo interpreto lo trascendental de la vida? ¿Sí? La vida era maravillosa. Todo, el café sabía mejor, la música sonaba más bonita, pero ya no está. Entonces yo cómo empiezo a replantear y empiezo a reevaluar y a reorganizar mi forma de percibir. Ustedes sabrán, entonces me voy a adelantar, yo les dije que este año íbamos a trabajar un viaje circular para llegar de nuevo a esto, y por allá en diciembre, si las condiciones nos lo permiten, yo les diré, ¿se acuerdan que en febrero les hablé de una pregunta y era continuar sin ese ser querido, continuar después de la pérdida? Ustedes sabrán que su vida ha continuado, que la vida es bella para ustedes cuando haya gratificación, sentimiento de, wow, el sol me está calentando y es tibio, la brisa sopla y la siento, ¿sí? La siento en mis cabellos y cuando me levanta los pelos, o el café sabe tan rico otra vez, disfruto de bailar, aunque ya no sea con ella, ¿sí? Disfruto de los animales, aunque ya no sea mi animal de compañía, mi compañero, mi compañera. Hay gratificación, hay disfrute. Yo digo que la vida vuelve a tener color, vuelve a tener sabor, vuelven a haber sueños, vuelven a haber proyectos. Entonces vuelvo a construir y vuelvo a trabajar por ellos. Me cuido, me amo y amo. Amar y vivir. Esa es mi conclusión. Yo digo, eso suena un poco ridículo, pero sí, no he encontrado otra. Amar y vivir. Y en el último grupo yo les decía, y otra cosa, yo les decía, yo siempre hablaba de esas dos, bueno, hablaba de tres. Amar, vivir, actos creativos. Y quienes estuvieron el lunes en el grupo de apoyo dicen, sí, él no lo dijo. Sí, yo se los dije el lunes. Amar, vivir, actos creativos, transformar, crear cosas lindas. Pues lindo no tiene que ser a los ojos de otros, tiene que ser a mis ojos. Y la cuarta, el humor, que me pueda reír, que pueda encontrar momentos, espacios, situaciones que me hagan sonreír y reír, y si es a carcajadas, mejor. En ese momento sanaré. Y no estoy siendo ni desleal, ni infiel, ni traicionero a la memoria de mi ser querido, para nada. Estoy siendo fiel, leal conmigo. Entonces, ¿cómo llegar allá no va a ser fácil? Habrán algunas recomendaciones que ustedes podrán usar, podrán implementar, podrán practicar. Identifiquen dónde están los asuntos pendientes, qué es aquello que no se dijo, que no se hizo, y puedan abordarlos, ¿sí? Puedan, hablen de eso con alguien, díganle a alguien, mira, yo nunca pude abrazar a mi padre y sentí mucho dolor de no haberlo abrazado. Y bueno, no va a ser lo mismo pues, abrazar a alguien que no sea tu padre, pero poder decir que te hizo falta eso, ya es algo para ti. Escribirle cartas, dibujar, ¿sí? Pintar. Yo decía, bueno, a veces los psicólogos podemos ser muy optimistas y esgrimir un montón de estrategias. Pinte, escriba, dibuje,
haga silla vacía, haga mandalas o cante o un montón de cosas. Para todos no podrá ser igual de efectivo, pero eso es una opción. Y alguien dirá, pues que a mí no me gusta escribir. ¿A ti qué te gusta? Ah, me gusta cocinar. Bueno, cocina entonces. ¿Sí? A mí me gusta bailar. Baila entonces. ¿Sí? Entonces, pero hay estrategias que están ahí. Encuentra la que... Ahí viene el tema del zapato. ¿Cuál es el zapato que a ti te calza mejor? Eso suena un poco raro, pues nunca había utilizado esa analogía, pero será así. Busca el zapato que te calce a ti mejor. No busques zapatos prestados, pues, porque el psicólogo dice que es que estos son los mejores. Nah, busca lo tuyo. ¿Qué? Aquello que te facilite. Pero, para mí, aquella estrategia que me ha parecido de las más útiles en un proceso de duelo, no quiere decir que lo tengas que hacer sí o sí. Si tú lo quieres hacer, adelante, hazlo. Es poder no reescribir, escribir la historia de esa persona, esa biografía. En algún momento, tómate el tiempo, siéntate y comienza a escribir cómo llegó esa persona a tu vida o ese ser, ¿cierto? Recuerden que también podemos hablar de seres peludos o de plumas o animales, pues. Pero cómo llega a tu vida, cuáles eran sus características, cómo era su personalidad, cómo se veía, qué hacía, qué no le gustaba. Escríbelo como una especie de biografía, ¿sí? Se llamaba ta ta ta, tenía ta ta ta, nació en tal año, era mi ta ta ta, era bueno en tal cosa, era buena en tal cosa, no era buena en tal cosa. Le gustaba esto, no le gustaba aquello. Una biografía muy completa a tu gusto. No tienes que seguir un derrotero, un cuestionario, porque no se trata de despachar un listado, una checklist. ¿Qué le gustaba? Los frijoles. ¿Qué no le gustaba? El hígado. ¿A dónde le gustaba ir? Al campo. ¿A dónde no le gustaba ir? Al centro de la ciudad porque había mucha gente. No, nárralo, nárralo. Cuando tú dices, listo, voy a hacer la biografía, paso uno. Eso suena súper raro. Paso 2, compártela. Bueno, construyela. 1, elige hacerla y ponle una fecha. Porque si no, eso se te va hasta el infinito y te puedes pasar 20 años. Si tú dices, en 20 años la tendré lista, bueno, vale, es tu decisión. Pero paso 1, voy a hacer la biografía de mi ser querido. Siempre hay historias para contar de esa relación. Siempre. Pues muy cortica que sea. Y ustedes saben que sí. No es que apenas lo conocí un día. Un día es una historia. Y uno puede ver que hay mucha más historia, ¿cierto? Eh, me acordé de una novela que se llama así precisamente, 24 horas en la vida de una mujer. Entonces no pensemos que es la cantidad lo que va a hacer que sea más rica esa historia, no. Es lo que yo, cómo lo narro. Lo que hace linda una historia es cómo se narra, no tanto lo que se narra. Entonces, elijo hacerlo, comienzo a hacerla. Esa es la construcción, ahí está el acto creativo. Estoy creando una historia. Pues no me la estoy inventando, la estoy creando es porque la estoy construyendo. El hilo 3 es compártela. La elijo hacer, la comienzo a hacer y lo otro es que la comparto. Cuando la hayas hecho, compártela. Con tu familia, con tus amigos, con tu psicólogo, con tu grupo de apoyo, compártela. Que alguien la escuche. Eso, de todas las estrategias, perdón, que yo he encontrado en el trabajo del duelo, la biografía del ser querido es una de las más enriquecedoras. Yo, en mi experiencia, yo te diría, hazlo más o menos al año, ¿cierto? No te apresures a hacerla. Si la quieres hacer antes, pues bueno, hazla, es tu decisión, pero muy pronto como hay tanta caos y tanto asunto emocional, tanta tensión, tanta intensidad y tantas cosas, de pronto no es que no sirva, pero si lo quieres hacer, hazlo. Igual lo puedes hacer las veces que quieras, ¿cierto? Esa biografía es muy bonita y muy enriquecedora. Entonces, esas son algunas de las herramientas, estrategias para continuar la vida sin ese ser querido. Pero aquí viene lo otro.
y con esto vamos a cerrar. Continuar la vida sin ese ser querido no significa que ese ser querido se olvidó. Es continuar la vida sin la presencia física de ese ser querido. Uno nunca va a olvidar a quien ha amado. Nunca. A menos que algo pase en tu cerebro, pues en tu estructura neurológica. Por lo demás, esa persona siempre va a estar presente, pero va a estar presente de una manera diferente. Tú puedes seguir, si es tu deseo, si es tu elección. Yo voy a seguir mi vida y ese es el objetivo. Decía Niemeyer y otros autores que uno puede dotar de significado la pérdida y puede hacer con esa pérdida un acto también grande, un acto significativo, un acto importante. Es decir, o sea, a partir del dolor yo puedo coger los pedazos y hacer una obra de arte o hacer algo especial, una fundación, algo en honor a alguien, pues en honor a esa persona, pues me refiero, pero para alguien, ¿sí? Entonces, llevar una donación a niños o a un hogar de animales, pues hacer algo que le genere bienestar a otros seres, en honor y en memoria de esa otra persona. Esa persona no desaparece, simplemente ya no está físicamente, pero tú nunca vas a olvidarla y tú vas a tener una vida nueva, una vida nueva. ¿Recuerdan cuando comenzamos la charla? Que vida sea, pues una vida trágica, al fin y al cabo es una vida nueva. Lo ideal es que no sea una vida trágica, ¿cierto? Es que sea una vida enriquecedora para ti, transformadora. Una vida nueva mientras continúas recordando a esa persona. La manera exacta como nos lo dice Worden es de esta manera. Se los voy a compartir. Por aquí tenía... Miren cómo lo dice él. Él lo dice de una manera durante muchos años, pero en su último libro él lo escribe así: hallar un modo de recordar al fallecido al embarcarse en una vida nueva. Bueno, lo que les está diciendo, ¿cierto? Mi vida es nueva y el ser querido lo recuerdo, pero cada vez lo recuerdo un poco menos, lo cual no significa que lo haya olvidado. Lo recuerdo un poco menos, pero está presente, ¿sí? Y eso no está mal, recordarlo un poco menos, pensarlo un poco menos. Al principio pasarán 3 días, 5 días, se me olvidará su cumpleaños tal vez, se me olvidará su aniversario de haber muerto. Son signos de que te estás recuperando, ¿ve? No me acordaba de que esta semana iban a ser, no sé, X años desde su muerte. Utilicen la palabra muerte, no utilicen la palabra partida. No porque esté mal utilizar la palabra partida, sino porque cuando decimos muerte, le estamos diciendo a esa realidad, es que murió. Porque cuando decimos partió, es bonito, es romántico, lo pueden hacer, no es que esté mal. Y yo no quiero transmitir la idea de que, es que ustedes están diciendo las cosas mal, ¿no? A veces yo escucho que dicen partió hacia las estrellas. Es bonito, es muy romántico, pero partió a las estrellas es que murió, ¿cierto? Entonces no se nos olvide. ¿Y qué es lo que viene después? Yo no lo sé. La religión, la espiritualidad nos da respuestas. Si para ti son suficientes, está bien. Nadie tiene por qué decirte que no. Yo no soy ni sacerdote, ni monje, ni me he muerto para decir que eso está equivocado o que eso está errado. A mí me parece que es lindo pensar que existe la posibilidad de reencuentro, no en esta vida, en otra. Es lindo poder llegar de nuevo a compartir eso. Si es posible, maravilloso. Y si no, lo vivido fue un gran regalo. Porque decía, era Oscar Wilde, si no estoy mal, o tal vez Borges, ya los estoy confundiendo, creo que era Oscar Wilde. Más doloroso que no haber sido amado en la vida es nunca haber amado. Y entonces si
y esto lo dice a Warden, si estamos en duelo es porque hubo amor de por medio. El amor nunca siempre es 100% amor, ya se los dije. A veces también hay algo de desencuentro, pero es que eso es parte del amor. El amor no es un producto decantado al 100% puro y no. A veces el amor choca y a veces el amor como que, ¿qué es esto? Pero es que esa es la magia del amor, su propia imperfección. Y esa es la magia de la vida, su propia imperfección. La muerte está presente en la vida y es necesaria para la vida. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de la muerte del otro y también de la muerte propia. Nosotros moriremos. Ya habrá tiempo para eso. No nos preocupemos por eso. Ocupémonos de vivir bien, lo mejor posible. Ojalá con una sonrisa. Y cuando llegue ese último momento, el momento de irnos, podamos decir, wow, qué buena vida. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? No lo sé. Si es la nada, pues bien. Y si es algo, pues bien. Digo yo, pues. No es que quiera tampoco transmitirles mi sentir. Cada uno tendrá el de ustedes. Bueno, me alegra mucho estar de nuevo acá. Retomar este espacio, el espacio de charlas, de compartir con ustedes. El objetivo de estos espacios es invitar a eso, al diálogo, a la reflexión, a la confrontación, a la discusión, que alguien diga yo no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, me gusta lo que usted dice, pero no estoy de acuerdo con aquello otro, porque esa es la manera también de de poder crecer en esto. Esto es una experiencia, es eso, la vida es una experiencia, así la veo yo. No quiere decir que ustedes la tengan que ver como yo la veo, pero es una posibilidad, es una oportunidad. Se dice que es la oportunidad, y yo pienso que es la oportunidad de, de cosas, de posibilidades, infinidad, creo que se dice así, de infinitas posibilidades. La posibilidad de amar, la posibilidad de enojarnos, la posibilidad también de llorar, la posibilidad de reconciliarnos, la posibilidad de recuperarnos. Eso es la vida, un mar de posibilidades infinitas. Y esa es la magia de la vida. Pero es un rato, pues, porque si algo no fuera limitado, no tendría sentido. ¿Sí? Eso lo descubrió Borges, lo descubrió Sócrates y lo han descubierto muchas personas. La magia de todo esto es que es limitado. ¿Sí? Si no lo fuera, no tendría sentido. Paradójico, ¿no? Que el sentido de la vida sea la muerte. Pero bueno, vivan, amen, rían, creen. Es como mi invitación, mi propuesta. Esa es mi propuesta terapéutica, esa es mi propuesta como psicólogo y creo que la repetiré hasta que cambie de parecer, ¿no? Por ahora, gracias por estar acá, participar de este espacio, conectarse, hacer presencia, enseñar. Ustedes enseñan un montón, tal vez no se den cuenta, pero lo que yo sé, no solamente lo he aprendido en libros, lo he aprendido en la interacción con ustedes. Así que esto es un gran regalo, es una posibilidad inmensa que no sería posible de otra manera, porque es en la interacción, en el encuentro con el otro, donde nos damos cuenta de quiénes somos, de quiénes podemos ser, de quiénes fuimos, de quiénes queremos ser y de quiénes ya no queremos ser. Así que es un gran regalo. Entonces, gracias por este espacio y pues esta oportunidad de poderme expresar ante ustedes y de que ustedes me hayan escuchado. Nos vemos entonces en un mes. Ya les estaré contando cuáles son los temas que vamos a ir abordando. Van a ser un poquitico más estructurados. Vamos a transitar pues todo ese camino conceptual del duelo. Uno no va a hacer un duelo con conceptos, pero conocerlos nos van a ayudar a entender un poco más, digamos, lo que es esta experiencia, ¿cierto? Los mediadores, las fases, las tareas,
las reacciones, y vamos a hablar y nos vamos a enfocar en esos asuntos. Igual habrá momentos en los cuales nos alejemos un poquito de ello, a hacer estas charlas, porque para mí siempre es más agradable conversar. Creo que pues eso es lo que me gusta hacer, más que sentarme aquí pues con unas gafas a decir, bueno, es que esto es el duelo. No, es poder sentir que estoy conversándole a seres humanos y que al otro lado hay seres humanos escuchando. Porque eso es lo que, como les digo, nos permite esa transformación, hablar y escuchar. Freud lo dijo y yo me quedé con eso. Nos curamos a través de las palabras, sanamos a través de las palabras, también nos enfermamos a través de las palabras. Prestémosle mucha atención a las palabras. Y las palabras primero se generan, se gestan, creo que se puede decir, acá y acá. Entonces hay que revisar estas dos cositas que están conectadas, nuestra mente y nuestro sentir. Y este cuerpo que da cuenta de lo que hay acá. Así que, vale. Cuídense bastante y nos veremos de nuevo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.